Muchísimas gracias a Chrysula Nikidis. Ella es vicepresidenta de Ética, Integridad y Gobernanza de Innovative Medicines Canadá, estudios en la Universidad McGill, Derecho Civil en la Universidad de Ottawa y École Soubirous de Quebec. Copresidenta del Grupo de Trabajo de la Cooperación Económica Biofarmacéutica en la Ética APEC. Vamos a continuar con este primer bloque internacional. Chrysula nos va a esperar ahí en ese escritorio para más adelante, una vez terminada esta segunda presentación, nos pueda responder preguntas si es que ustedes tienen alguna para ella. Voy a presentar a nuestro siguiente expositor. Él es don José Francisco Sammarriego Izquierdo. Es doctor en Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Complutense de Madrid, MBA de la University of Wales y postgraduado en Dirección General por el IES. Hasta febrero de 2004 fue profesor, además, titular de la Universidad Europea de Madrid. Entre otros cargos, ha sido decano de la Facultad de Economía y Administración de Empresas, director ejecutivo de la Fundación General de la misma Casa de Estudios, combinando estas responsabilidades con la Dirección General de Asociación Española de Fabricantes de Sustancias y Especialidades Farmacéuticas Genéricas. Dejo con ustedes a José Francisco Sammarriego Izquierdo. Bienvenido. Buenos días. Lo primero de todo, dar de forma muy sincera las gracias el tener la oportunidad de estar aquí con todos ustedes, al presidente don Ícaro Zanja, al vicepresidente ejecutivo, Jean-Jacques Sujar, muchas gracias. Y también quería dar las gracias a todos ustedes, distinguidos asistentes. Voy a tratar de exponer lo que desde España hemos hecho, pero lo hemos hecho gracias al compromiso de las compañías farmacéuticas que están dentro de Farmaindustria. Y lo que voy a tratar es, en primer lugar, de acercar cuál es la realidad que nos encontramos cuando empezamos a hablar de códigos de buenas prácticas en el entorno actual. Sí, esto... Gracias. Miren ustedes, nos encontramos con que en el ámbito internacional tenemos dos grandes, digamos, pilares. Lo que denominaríamos la parte que sería de normativa, de regulación, lo que los anglosajones denominan el hard law, y tenemos la parte que corresponde a nuestros compromisos que asumimos voluntariamente, que sería la parte del soft law, que corresponde a los códigos de conducta de las propias compañías y a los sistemas de autorregulación que pertenecen las compañías. Y nos encontramos además con algo que está influyendo de forma muy notable en todo el entorno de lo que hemos estado hablando esta mañana, que es la incidencia que tienen las regulaciones extraterritoriales a nivel nacional y de forma muy especial en todas aquellas relacionadas con las políticas de anticorrupción. En este caso, destaco, porque fue la primera que inició este camino, la FCPA en Estados Unidos, donde marca una serie de pautas muy importantes que nacen de la necesidad de combatir escenarios de corrupción y que eso es aprovechado a nivel internacional a través de la OCDE para obligar a los países a desarrollar políticas anticorrupción en materia legislativa, de forma que no podía haber ningún país que dejara de desarrollar este tipo de iniciativas legislativas. Pero claro, nos encontramos con que el entorno cada vez es más complejo y que a la vez tenemos y delegamos autoridad o soberanía nacional en otras entidades. En este caso, nos encontramos en la Unión Europea, al que pertenece España, que hemos delegado una serie de elementos importantes en materia de política, en materia legislativa. Pero a la vez nos encontramos con que tenemos, a través, por ejemplo, de EFPIA, que es la patronal de la industria farmacéutica en Europa, que desarrolla 3 códigos de buenas prácticas que tenemos luego que implementar, que transponer a nivel nacional, pero dentro de un contexto de las asociaciones. Es decir, aquí no te imponen más que de forma voluntaria una vez que estás dentro de la asociación. Pero a la vez tenemos todas las legislaciones
nacionales de cada uno de los países. Y si a eso luego le sumamos que, por ejemplo, en España tenemos administrativamente comunidades autónomas, alguna de ellas ha sido recientemente noticia, pues nos encontramos con que tenemos legislación propia de esas regiones que también tienen la capacidad parlamentaria de desarrollarlo. Es decir, que el entorno en el que nos movemos como empresas dentro del sector farmacéutico es muy notable y tenemos que hacer las cosas bien. No es un elemento interpretativo, es un elemento que tenemos que acreditar. Se nos pide que pasemos de que demostremos lo que nosotros estamos haciendo y que uno demuestre que lo está haciendo mal, a que nosotros tenemos que demostrar que lo estamos haciendo bien. Es decir, estamos cambiando lo que es a través del compliance el elemento de poder exponer antes de que se celebre una determinada acción cuál es la intencionalidad que ha habido, de tal manera que podamos verificar que cumple con la normativa vigente, con los códigos de buenas prácticas y con los sistemas de autorregulación. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues que tenemos un sector que es especialmente difícil de entender, porque no existe ningún sector donde resulte que aquel que descubre para qué sirve un determinado producto se le impida por ley podérselo explicar a aquel que lo va a consumir. Y esto solo ocurre en el ámbito de la industria farmacéutica y fuera no entienden los parámetros en los que nos movemos, porque nos movemos en unos parámetros muy singulares. En España, por ejemplo, más del 80% o aproximadamente el 80% del gasto farmacéutico es público, es decir, se paga a través de los impuestos. Luego, por lo tanto, tenemos que ser especialmente exquisitos en el trato que nosotros como industria farmacéutica tenemos que tener con aquellos que al final tienen la responsabilidad en la prescripción de decidir qué es lo mejor que tiene para el paciente y nosotros como industria respetar esa libertad de prescripción y esa independencia. Dicho de otras palabras, tenemos que evitar que esos potenciales conflictos de interés se vean de una manera que tenga unos incentivos indebidos por parte de los distintos actores. Esa es nuestra responsabilidad en el ámbito de los sistemas de autorregulación en las interrelaciones que tenemos con los profesionales sanitarios. ¿Qué es lo que hemos hecho en España? Bueno, en España y aquí, en la Cámara, están llevando a cabo una iniciativa proactiva, porque la industria farmacéutica está en su ADN que es reactiva, no proactiva. Nos dedicamos a apagar fuegos. ¿Y qué ocurre? Pues que hemos desarrollado habilidades en apagar fuegos y tenemos que desarrollar habilidades preventivas, porque la sociedad lo que reclama de la industria es que tenga actividades preventivas y no que tengamos elementos de poder buscar soluciones una vez que el problema se ha creado. También habrá que buscar incentivos para que aquellos que sean capaces de prevenir también se vean recompensados y no solamente aquellos que son los que consiguen solucionar problemas que muchas veces son los que encima los generan. Pero tenemos que ser conscientes de que estamos en una sociedad donde tenemos que poner en valor la prevención. De eso que se habla tanto, de la prevención en el ámbito de la salud, además de forma muy especial, pero en el ámbito de las organizaciones, de los negocios, en el ámbito en el que nos desarrollamos como sector, la prevención es determinante para acreditar la intencionalidad de la acción antes de su ejecución. Luego, ¿qué es lo que hemos hecho? Bueno, hemos establecido dos grandes objetivos. Un objetivo hacia afuera y un objetivo hacia adentro. Hacia adentro, bueno, pues el hecho de que con quien nos relacionamos de una forma directa, con profesionales sanitarios, con organizaciones sanitarias, con organizaciones de pacientes, hacerlo bajo los más estrictos principios de responsabilidad y de profesionalidad. Pero a la vez
ser transparentes, sino tenemos que transparentar tal y como es. Porque si nos vamos al gatito de la izquierda, yo cambio de acera y me voy a otro sitio, porque pueden decir que es transparente, pero para mí es un monstruo, porque lo que está es distorsionando la realidad. Y la realidad es la que es, no la tenemos que distorsionar, sino al contrario, los gatitos, por esto el ejemplo, también arañan y tienes que ser consciente de que hay que tener cuidado porque no deja de ser un felino. En cualquier caso, lo que sí que quiero mencionar es que la transparencia hay que demostrarlo. No se puede hablar de transparencia si luego no acreditas que lo estás haciendo, porque la capacidad de autoengaño es limitada. Y lo que no puede ser es que tú creas generar unas expectativas y luego estas no las lleves a cabo porque precisamente consideras que pones en riesgo otra serie de temas que están por debajo del valor que puede tener la transparencia. A nivel de farmaindustria tenemos lo que podemos llamar una transparencia interna y una transparencia externa. Interna, ¿cuáles son? Los 3 sistemas de comunicación obligatoria que tienen los laboratorios hacia la unidad de supervisión en 3 actividades muy concretas. Reuniones científico-profesionales, estudios de investigación de mercado y prestación de servicios. 3 áreas sensibles, 3 áreas de riesgo. Y por lo tanto, lo que estamos aquí es teniendo en consideración la forma en que las compañías tienen que operar y bajo un principio fundamental. Lo que es igual para todos no es beneficio para nadie. Luego lo que tenemos que ser es consistentes en la aplicación y que ésta sea igual para todos. Y aquí explico cada uno de los elementos que nosotros estamos utilizando para ello. Por ejemplo, en el ámbito de las reuniones científico-profesionales tenemos una plataforma que es pública desde hace ya bastantes años, donde lo que decimos a los laboratorios es cómo puedes participar en los congresos. Y no puedes participar en un congreso que previamente no ha sido evaluado por la unidad de supervisión, donde se le da una serie de colores. De una forma muy sencilla se le explica cuándo puede o cómo puede participar en un congreso. Y aquí aplicamos algo muy sencillo también, el principio de libertad. Para un buen organizador, nosotros, en caso de que haya una situación de riesgo, le decimos, mire usted, es muy libre de organizarlo como usted considere. Válgame Dios, no vamos a decir cómo usted puede organizar las cosas, pero si pide los recursos de la industria, su financiación, su sponsorización, tiene que tener en cuenta que esto tiene para la industria un coste reputacional y no puede llevar a cabo ningún tipo de pago. Luego, ¿esto qué hace? Hace que sea consistente. Es una parte en la cual las dos partes se benefician. Se benefician a la hora de poder exponer que efectivamente es una genuina reunión científico-profesional cuyo, por ejemplo, lugar de celebración no es el punto de atracción, sino siempre tiene que ser el programa científico. Si avanzamos, aquí viene una serie de ejemplos respecto a cómo se lleva a cabo con los colores que se utilizan. Si nos vamos a lo que es las colaboraciones con las organizaciones de pacientes, se publican íntegras compañía por compañía en la página web, se pincha y viene cuándo y cómo han sido las distintas transferencias de valor a organizaciones de pacientes. Esto se lleva haciendo ya desde el 2009 y es muy importante porque con las organizaciones de pacientes tenemos relaciones legítimamente y se hacen transparentes, pero lo que no puede haber bajo ningún concepto, este es el principio general, es interés comercial directo o indirecto en las propias sponsorizaciones que uno hace. Y por eso se tienen que publicar todas las transferencias de valor que hacemos. Si nos referimos después, y ya por último, a las transferencias de valor a profesionales y organizaciones sanitarias, lo que se ha hecho es transponer el código de transparencia de EFPIA, donde lo que hace es que las propias compañías incorporan a sus procedimientos aquellas obligaciones que asumen en el ámbito de transparencia. Y nosotros lo que hemos hecho ha sido mantener lo que es el propio esquema de EFPIA, que es 5 grandes conceptos. Donaciones, actividades de científico-profesionales, reuniones científico-profesionales, prestación de servicios e I+D. En España es el primer país en estos momentos en la Unión Europea que, no siendo legislación, ya este año, 2018, publicando los datos de 2017, se va a publicar todos a nivel individualizado, porque la Agencia Española de Protección de Datos, respecto a nuestro código, ha validado que el interés general prevalece sobre el interés individual y no hay que solicitar consentimiento al profesional sanitario para publicar las transferencias de valor. Y esto es muy importante a efectos de consistencia respecto a la iniciativa y a la real intención que se tiene de verdad publicar cuáles son las transferencias de valor y que no quede anonimizada. En España ha habido una evolución respecto a cómo se ha ido, en este caso, publicando, porque todo es un proceso de aprendizaje
pero el primer año hubo un 20% de individualización del profesional sanitario, el segundo año, que fue este año respecto a datos de 2016, fue el 2017, se publicó y hubo ya una individualización del 35%, y este año 2018, con datos 2017, si Dios quiere, alcanzaremos el 100%. El primer año, para que vean cifras, se llegó casi a los 500 millones de euros, y aquí están los agregados. Cada compañía, evidentemente, tiene su propia información, y pueden ver que estamos hablando pues, de casi 200 millones de euros que se transfirieron a profesionales sanitarios en distintas actividades. Y también en I+D se transfirió 190 millones de euros. Y además hubo una repercusión en prensa pues, bastante notable, en positivo. Había muchísimo miedo por parte del sector. ¿Cómo iba a ser esto recibido por parte de los medios de comunicación y de la sociedad? Y lo que hay que decir es que cuando la iniciativa es consistente, se anticipa uno, explica la iniciativa y es coherente con aquello que tú estás diciendo. Y además lo haces. Porque, claro, no hay mayor fuerza que al final hacerlo y demostrar que lo has hecho. No, ¿qué vas a hacer? No, aquí está. Y eso da muchísima fuerza, fue muy notable. El segundo año, lo que ha habido es unas cifras muy similares, 501 millón, con lo cual esto es también muy notable, porque quiere decirse que hay consistencia respecto a lo que se estaba haciendo. Es decir, no por el hecho de que se publicara las cantidades disminuyeron, luego quiere decirse que en un porcentaje muy elevado las cosas se estaban haciendo bien y legítimamente y de forma ordenada. Con lo cual, estos son datos, no es elemento interpretable, son datos. Y apareció también en prensa mucho más sectorial, más que nacional. Y para finalizar, y en aras de esa transparencia, doy los datos de la unidad de supervisión que yo dirijo desde el 2004. Y pueden ver que en los 3 sistemas de comunicación, que son los que comunico públicamente en lo que se trabaja, gestionamos más de 5.000 eventos al año que analizamos. Analizamos también, como ven, los estudios de investigación de mercado, la prestación de servicios, contabilizamos las acciones preventivas. Creemos en la prevención como elemento determinante para también legitimar el elemento punitivo, y el número de denuncias que desde la unidad de supervisión se ha puesto a laboratorios farmacéuticos. En este caso, ya indico, superamos las 110 denuncias a laboratorios. Pero lo que hay que decir también es que cada una de estas denuncias en sí es un fracaso, porque no se ha conseguido evitar el daño a la imagen de la industria, porque ha sido el último mecanismo que se ha tenido, porque lo que se tiene siempre por delante es la prevención. Pues reitero mi agradecimiento a poder estar aquí. Muchísimas gracias y estoy a su disposición y a sus preguntas. Muchas gracias.